Esa sí claramente sabemos que es robo, pero de todas formas es bueno mostrarla. Cuando a alguien le dejan a su altargue o a su alcargo algo y ese comienza a sustraer para sí de esa cantidad algo y se va quedando. Por ejemplo, los cajeros. Una cajera o un cajero que él tiene al altargue un dinero y él va sacando para él. O un tesorero que le ponen a cuidar el dinero, pero él va sacando para él. Eso es desfalco. Y obviamente sabemos que eso es una forma de robo. Y espero que nunca ninguno de nosotros caiga en esa desgracia. Porque también es una forma de traición. Bien. Siguiente forma de robo. Abuso de confianza. Este no es tan... El abuso de confianza no es tan evidente que es robo, pero es robo. Empiezo por contarles una experiencia mía. Para que vayan entendiendo. Yo estudié mi bachillerato en un colegio técnico. Salí bachiller técnico dibujante, dibujo técnico, para hacer planos de todo tipo. Bueno, y dentro de las cosas, nosotros teníamos bastantes exiges económicos. Y la dotación que uno tenía que llevar, unos lápices que eran 2H o HB, que eso daban los lápices para trazar, para dibujar esos planos, que unos eran, esos planos eran algunos líneas finas, eran los 2H. Y los gorditos, la línea gordita era un HB. Yo tenía mi lapicito, que me lo habían, eso es caro, era caro, pues ahora hace tanto tiempo. Ignoro cómo sea el asunto. Recuerdo que yo estaba estrenando mi lapicito. Y me dijo un compañero, Carrillito, présteme el lápiz un momentico. Yo se lo presté. Y al rato, cuando se lo pedí, me devolvió un ñoquito así. Se lo había gastado todo. Ran, lo metía sin lástima allá al sacapuntas ese electrónico y brum, brum, me entregó un ñoquito así, cortiquitico. Lo que yo me gastaba por ahí en unos 3 meses, él se lo gastó en 2 horas. Eso se llama abuso de confianza. ¿Ven? ¿Van entendiendo? ¿Qué es un abuso de confianza? El tipo que de pronto, o la persona que de pronto la reciben como huésped de una casa y va tomando cosas sin permiso de esa casa, es abuso de confianza. Son formas de abuso de confianza. O le dicen, bueno, le presto la casa por unos 3 días y él se quedó a vivir ahí. Abuso de confianza. Recuerdo yo que hace algunos años, ya bastanticos, unas jovencitas me pidieron que les permitiera la cabaña donde yo vivía en ese entonces. Ahora es diferente, era otra cabañita. Quedarse ahí
Y les dije, listo, pueden quedarse ahí, pero en el momento que yo llegue, su mercedes tienen que salir, porque yo no me puedo quedar con unas cebas ahí. Pues ellas no se salieron, y a mí, que era el dueño, me tocó ir a buscar en otro lado. Pues yo no tenía hasta que mi hermano dijo, ¿qué es eso tan horrible? Y la sacó él. Pero yo había ya llevado como una semana por fuera, porque eso es abuso de confianza. ¿Van entendiendo? Es otra forma de robar. Los médicos, que aprovechándose de ser médicos, tocan y comienzan a manosear las pacientes. Eso es una forma de robo que se llama abuso de confianza. ¿Ven? La persona, el amigo, mire que esto es grave. Esto pareciera que no es delicado, pero lo es mucho. Dos personas que sean amigas, supuestamente, y una persona le confiese a la otra algún secreto de su intimidad, y esa otra persona use esa información en contra de esa otra persona. Eso es abuso de confianza y traición. Y eso pareciera que no es robo, pero es robo. Pero es robo. ¿Vamos entendiéndonos? Abuso de confianza. Importante que lo apunten y lo tengan claro, su mercedes. Lo tengamos totalmente claro. Alguien que le den las llaves de una casa, digamos, para que labore, vaya, por ejemplo, si le dan las llaves de una casa, un amigo le da las llaves del apartamento al otro para que se quede cuando lo necesite de pronto. Pero de pronto el tipo hace fiestas, mete viejas y toma cosas de ahí que no, eso no estaba dentro de los acuerdos. Abuso de confianza. ¿Ven? Abuso de confianza. Es un delito ante Dios y en algunas partes del mundo ante los hombres también. Bueno, ¿alguien me puede preguntar? ¿Tiene alguna pregunta? Hasta aquí de los dos que hemos hecho, o si no, para avanzar. Bien. Invitamos a los que están en la sala a que hagan alguna interrogante, alguna inquietud, alguna pregunta respecto al desfalco o al abuso de confianza, que son los dos tipos de robo que está exponiendo en este cierto momento el maestro Edón Dagón. Entonces los invitamos a que puedan hacer alguna intervención gratísima. Bueno, mientras intervienen y preguntan, vamos con el siguiente. Tráfico de propiedad privada, de tráfico de propiedad robada. Si alguien compra algo robado, sabiendo que es robado, está cayendo en el tráfico de propiedad robada. ¿Ven? Un tantito. Perdón.
Bueno, tráfico de propiedad privada, propiedad robada, perdón. Hay unas características que no parecieran robo, pero hoy queremos mostrarles. Las prenderías. Las señoras que llevan o el personaje que llevó algo, por ejemplo, lleva a la prendería su máquina de coser con la que la señora modista hace los vestidos de la gentecita y de pronto tuvo una necesidad y la entregó allá y no pudo sacarla y la prendería se quedó con eso y la vendió. Esa máquina, ese elemento, queda impregnado de la desgracia, de las tristezas, de de los dolores de la persona que entregó eso. Quedó impregnado de eso. Y al quedar impregnado de eso, de ahí para allá caen en robo tanto los de la prendería como los que compran esas piezas en una prendería. No compren cosas en prendería, así aparentemente sean baratas. Eso, su mercedes, están haciendo un mal negocio, porque esa energía de desgracia que tiene esa prenda o ese implemento lo están llevando a su vida. Hay una transferencia de karmas ahí. Si compran algo que es robado, uno ve que alguien, un raponero o alguien está vendiendo algo que fue robado y la persona compra eso, está cayendo en robo, en tráfico de propiedad robada. ¿Van entendiendo? Y es una forma de robo que pareciera que no es robo, pero ante los ojos de Dios sí lo es. Claro que hay unos que son evidentes, por ejemplo, los desguazaderos de carros. Se roban un carro, lo desguazan, o sea, lo desarman y venden las piezas de ese carro. Y al vender las piezas de ese carro, la gente sabe que es un desguazadero y compran esas piezas porque son baratas, pero se están llevando la energía del robo de esos carros y es que están cayendo en robo. Bien. Tráfico de propiedad robada. Cuídense de esa desgracia, de comprar cosas robadas. Cuídense de eso. Cuídense de eso. Maestro, aquí hay Señora. una intervención de Arelis y dice, Adelante, Arelis. ¿y si no sabe que es robado? Bien. Si no sabe que es robado, pues tiene el manto de la duda. De todas formas, eso está impregnado de energía negativa. Pero ahí no hay violación de conciencia. De todas formas, eso le puede hacer daño, comprar una cosa robada, porque tiene energía negativa eso. Solo que, pero la diferencia con el que sí sabe que eso es robado, es que el que sí sabe que es robado está violando su conciencia y está agravando el mal. Con el otro puede ser negociado. Se puede negociar ante la ley de Dios. Pero entonces el llamado, Arelis, es a abrir los ojos, a abrir las entendederas.
para que no nos untemos de esa desgracia. Recuerdo año de 1991. Lugar Canda de la Tierra. Allí era el monasterio en ese momento. Estábamos los monjes. Y paró un camión lleno de piñas. Y comenzó a vender piñas. Y la gente feliz comprando piñas. Resulta que ese camión era un cargamento que iba para vender en la plaza mayorista y el conductor, junto con el ayudante, no eran los dueños de ese cargamento, pero se les hizo fácil ver a gente ahí y vender unas piñas que ellos decían, eso no se van a dar cuenta cuando llegue ese cargamento, y sí nos ganamos unos pesitos. Y la gente no tuvo la suspicacia y compró piñas robadas. Recuerdo que el maestro nos hizo, pues a mí no, porque yo no caí en eso, pero a los que compraron eso, les hizo un proceso para sacarles y ayudarles a desprogramar el robo. Bien. Claro que les hago la claridad. Si ellos hubieran sabido que esas piñas eran robadas y de forma deliberada las hubieran comprado, el maestro no los habría procesado, sino los hubiera expulsado. Porque el delito más grave en nuestra doctrina es el robo. Esa es la contesta, mi querida Arelis. Si se dan cuenta que algo es robado, después desháganse de eso. Preferible, si se vende o alguna cosa de esas, ese dinero hay que usarlo es en dárselo a los pobres, a la gente necesitada, pero no se unten de esa desgracia. Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta o podemos continuar? Más para acá. Maestro, sí hay una pregunta y previamente le dice Arelis, gratísimas. Alicia Medina dice, por favor, maestro, rediga el desfalco de forma breve, resumida, gratísimas. Desfalco es la sustracción continuada de algún bien o algún dinero puesto a nombre bajo la responsabilidad de alguien. O sea, es un robo continuado. Ejemplo, un cajero. Él va tomando, él en el arqueo de casa paga y toma algo para él. De alguna manera, los de que robaron la piña hicieron un desfalco, porque tomaron la piña, pero entregaron el resto, entonces nadie se iba a dar cuenta. Un poquitico ahí lo sacaron. El desfalco, esa es la estrategia, ¿no? Sacan una cantidad que no se den cuenta. Y continuamos. Hace unos 40 años hubo un escándalo en los Estados Unidos por algo que pasó. Un programador de computadoras encargado del software comenzó a todas las transacciones que tenían centavos, les quitaba un centavito a todas las transacciones.
o fracción, se lo quitaba. La gente no se da cuenta. Un centavo, ¿quién le para bolas? Y el hombre al cabo de los años lo cogieron porque de centavito en centavito tenía 14 millones de dólares en su cuenta. 14 millones. Hágame el favor. Eso es desfalco. Un desfalco. De alguna manera él lo pusieron a administrar eso a través del software y él lo fue corriendo. Nadie se da cuenta. Desfalco. Algo que imperceptible, aparentemente, pero que se va dando en el tiempo. A veces no es tan imperceptible, ¿no? Un tesorero, por ejemplo, que vaya sustrayendo para él. Las gentes, el estilo en nuestros países para hacer desfalco es cobrar las cosas más caras. Por ejemplo, aquí en Colombia, una pechuga de pollo en ese momento valía, estoy hablando no de ahora, sino de algunos años, valía por ahí 5.000, 6.000 pesos. Y para los colegios, el secretario de Educación por allá hizo un contrato en que cada pechuga valía 40.000 pesos, 8 veces más. ¿Ven? Entonces ahí todo el mundo come. Eso es un desfalco. Bien, eso es desfalco. ¿Ya van entendiendo cómo es la vuelta? No sé, son ladrones o qué sabe. Ladrón. Ya está aquí. Perdón un momento. Quita la puerta. Y el gas. Un momento, por favor. Bueno, continuemos. Continuemos. Entonces ya vamos viendo qué es desfalco, tráfico de propiedad robada. Bueno, vamos a dar el otro. Acaparamiento. ¿Qué es acaparamiento? Cuando alguien comienza a acumular de forma indebida algo para crear una escasez ficticia con la cual puedan subir los precios de un producto o hacerle un daño a otra persona. Eso es acaparamiento. ¿Ven? A veces ese acaparamiento pareciera que no es delito, pero sí lo es, y voy a explicar. Yo veía en un terremoto que hubo pues este terremoto famosísimo que hubo en Tokio, perdón, en Japón, en estas islas, el que fue con maremoto y todo, cómo la gente cuando hacía fila ordenada tomaba exactamente lo que necesitaba para ella, no tomaba más, solo lo que ellos necesitaban.
tenían conciencia grupal, conciencia de sociedad. Y esa sociedad se superó muy rápidamente. Lastimosamente, en nuestros países de la América Latina no es así. Me da vergüenza, pero no es así. En un terremoto en la ciudad de Armenia, Colombia, la gente entraba a los supermercados al principio y compraba todo lo que podía. Los demás, o sea, no solamente lo que ellos querían, lo que necesitaban, sino más. Sin importarle el resto de gente. Así parezca raro y así ellos estén pagando, es un acaparamiento, porque está perjudicando a otros. Está perjudicando a otros. ¿Y qué hicieron cuando los otros no encontraron nada? Se enloquecieron y apareció el vandalismo, el robo. Ahí sí, robo, hurto y destruyendo, acabando con todo lo que se podía por la desesperación de las gentes, por ese espíritu individualista tan terrible. Eso es una forma de acaparamiento. ¿Qué desencadenó? Que los otros robaran de todas las formas, habidas y por haber. Cuando alguien acapara algo y no permite que otros accedan a ello, está cayendo en una forma de robo que se llama acaparamiento. ¿Ven? Y eso se puede dar entre nosotros. Supe, por ejemplo, de una aljaba que una evangélica, podía uno tener producto en la casa, ella pidió 100 purgas, 100, y dejó todo el resto sin nada. Eso es acaparamiento. Y eso es robo. Pareciera que no es robo, pero es robo. ¿Van captando? ¿Por qué es tan importante todo esto? Para que nosotros tengamos peso y medida justa en nuestra existencia. Hay un dicho del gran Benito Juárez: el respeto al derecho ajeno es la paz. Y eso tenemos que grabarlo con letras de fuego en nuestra alma, en nuestros seres. El respeto al derecho ajeno es la paz. Bien. Maestro Elondagón, tengo una Sí, pregunta. dime. Si la persona que cae en vandalismo y es un robo de tal forma que de pronto por la reacción que tienen y las circunstancias en las que se presentó, ¿cómo sería juzgado esa persona, maestro? ¿También como ladrón? ¿Como robo? Como un Acuérdense delito de lo que ya normal? hablamos del robo famélico. ¿Se acuerdan del robo famélico? ¿Alguien me recuerda qué fue lo que enseñamos del robo famélico? Vamos a ver el grado de asimilación que vuestras mercedes puedan estar desarrollando. Yo hablé del robo famélico. Sí, maestro. Dime. Buen día, Lunar. Se Buen día. presenta cuando la persona roba por hambre. Nos contó el caso de un señor que estaba en el templo trabajando con una máquina que tenía el maestro Kelion Zeus. Y de un momento a otro el señor se fue y se llevó la máquina, un molino, algo así. Un motor. Un motor. Luego el Y cuando eso no maestro, había templo, te cuento, era el kilómetro 8 donde vivía el maestro. sí, Pues sí era templo, pero no teníamos gente, sino solamente vivía ahí el maestro y tenía su lugar
residencia y tenía la industria de las abejas. Estaban haciendo. Continúa, por favor. Recuerdo además que en cierta ocasión el maestro, esa persona no se acercó más hasta la casa del maestro y llegó un momento en que el maestro lo consiguió y él le preguntó que por qué no había ido más, que qué pasó con su motor y él le mostró qué estaba haciendo con el motor, que eso era lo que le daba sustento. Y el maestro le dijo que por qué no le había dicho, que se lo hubiera pedido. Y le dio el motor, no se lo pidió, pero fue algo que hablaron. Y él no le pidió que se lo regresara, se lo entregó y le dijo que tenía que haber hablado. Bueno, su merced lo contó muy suavecito. Yo lo vuelvo a contar. Maestro. Yo lo vuelvo a contar en la forma dramática como pasó. En el kilómetro 8, el maestro le daba labor y él era muy amoroso con la gente necesitada. Llegó una persona muy menestida y él le dio trabajo. Y de pronto ese personaje se perdió y se robó un motor. Un día en la ciudad de Bucaramanga, en un parque llamado el Parque Centenario, el maestro estaba en su camioncito y lo vio. Y lo apercolló, lo agarró aquí al cuello, porque el maestro no es ningún bobo. Y lo subió al camión y dijo, me lleva donde está mi motor. El hombre lo llevó donde estaba el motor. Dijo, me entrega mi motor. Entonces el tipo se puso a llorar. Y todos los hijos, había como 4 o 5 hijos, más la mujer, todos así confundidos. Y le dijo que es que de ese motor estaban viviendo. Porque hacían suelas para vender. Entonces el maestro les dijo, si usted me dice que necesita el motor, yo se lo hubiera regalado, pero no me robe. El maestro sacó dinero y les dio dinero para que compraran material o viterial, para que siguieran trabajando ahí. Dijo, tome, si necesita, pídame, o pida, pero no robe. Y le ofrendó el motor. ¿Ya? Eso es un robo famélico. Un robo famélico. Hay robos que son famélicos. Por ejemplo, en un terremoto que alguien está desesperado y necesita comer o llevarle a la familia. Se entiende. Pero que salgan con un televisor a las costillas o con un computador para la casa, eso ya no es famélico. Ya no es famélico. No quiere decir que el robo famélico no sea robo. Es un robo también, pero tiene atenuantes. Ante la ley de Dios tiene atenuantes y puede ser negociado. El otro no. El otro no tiene atenuantes. Y el que roba así va matando su alma para siempre. Y existen los abismos donde los gestas se consumen para siempre. Los malos ladrones se consumen en una espantosa eternidad. Y pueden tener cuerpo físico en la tierra,
pero sus cuerpos existenciales se encuentran en esas regiones. ¿Ves? Así está la cosa. Esa es la contesta a su merced. ¿Hay algo más para acá? Gratísima, maestro. Por el cierto, no hay pregunta pendiente, Bueno, pero entonces continuamos. pronto más adelante. Gratísima, maestro. Sí, señor. Bien. Pánico financiero. Pánico financiero es introducir mentiras con tal de perjudicar a alguien. Les quiero contar algo de mi vida. En el año 1991, yo traía guanábana. En El Salvador se dice guanábana, en otras partes decimos guanábana. Desde Venezuela, desde la región del Táchira, y vendíamos en Bogotá. La competencia había, además de nosotros, había otros dos que traían la guanábana, pero uno de ellos era excesivamente desleal, muy desleal. Hubo una época que había escasez de guanábana y solo nosotros pudimos traer guanábana. Traíamos un camión grande, buena guanábana. Y el tipo, un tal llamado Olinto, comenzó a decirle a todos, cuidado con esa guanábana, viene podrida. Lo cual no era cierto. Viene podrida. No vayan a comprar eso porque se embalan. Y nadie nos compró. Nos hizo perder. Eso es pánico financiero y es una forma de robar. Y es una apestosa forma de robar. Cuídense de esa desgracia. De hablar mal con tal de desprestigiar a la otra gente con ese tipo de mentiras. Cuando en una corporación comienzan a decir algo así parecido. Hace poquito oía yo una información que no era cierta. Tal cadena viene envenenada. Tal secuencia de productos trae un veneno dentro, cayó accidentalmente algo. La gente no compraba de eso. Después se dieron cuenta que todo eso era una mentira de la competencia para poderlos destruir. Eso se llama pánico financiero. Su mercedes, eso ante Dios es muy grave. Muy grave. Así como cuando se calumnia y se le roba la honra, que ese es otro robo que ahorita vamos a ver. El robo de la honra de una persona. Esos son delitos delicadísimos que pueden ocurrir. Y que incluso en algunas partes de la tierra son delitos que
son punibles ante las leyes de los hombres. Muy bien. Más para si hay alguna pregunta, me avisa cuando la haya. Sí, maestro. Llegó una pregunta en este cierto. Y dice Patrick. Bien. Pero previa Inti, maestro, aquí pide licencia Alicia Medina. Dice permiso para decir otra forma de robo con el agua. Su merced, venerable Alicia, si nos puede dar claridad respecto a lo que desea. Adelante, Alicia. Mientras nos aclara, o está ahí, puede intervenir verbalmente. Sí, gratísimas. Adelante. Yo vivo en un sector donde hemos tenido problemas con el agua. Se sacó a la persona responsable de administrarla anteriormente, que por cierto hizo un robo, pedía cuotas para compras de mantenimientos o colocar techo un tanque, cosa que nunca se hizo, nunca lo hizo. Ahorita enhorabuena, eso está en manos de otras personas, entre esas yo formo parte de ese grupo que se formó en la comunidad. Pero producto de toda esa historia pasada, muchos vecinos compraron bombas de agua. Esa bomba tiene el poder de, cuando llega el agua, ellas tienen más poder de absorción y entonces le limitan a los que no tenemos bombas que tomemos el agua. Nos ha tocado hacer una campaña para evitar que eso suceda, concientizando a las personas. Y eso es una forma de robo. Una forma de robo por acaparamiento, sí. Entonces la acaparamiento, ya van entendiendo. Acaparamiento, sí, ese es el robo. Sí. Las máquinas, como tienen ese poder de succionar, las demás casas no toman agua, pero las que tienen bombas succionadoras sí. Entonces hay una forma de robo. Sí, ya la vi. Gratísimas, maestro. Me gusta que ya van teniendo el concepto, lo van clarificando, ya van entendiendo esto, para que lo apliquen a su existencia. Y jamás caigan en esa desgracia. Bueno, más para acá. ¿Ya hay algo más? Sí, maestro, hay una pregunta que hace Patrick y voy a dar lectura, maestro, a la pregunta que sí, es una pregunta. Patrick García dice, maestro, Jesús dijo, al que te quita la capa, no le niegues tampoco la túnica. A todo el que te pida, dale. Y al que te quita lo que es tuyo, no se lo reclames. ¿Será que lo que a uno le roban es cuestión de deuda kármica y es mejor no oponer resistencia? Esa pregunta es interesantísima, muy interesante. Vamos a explicarlo. Existe lo que se llama el sobrado de robo. Y hay unas reglas. Si alguien le arrebata a uno algo y sale en carrera, creo que son 66 metros que hay de licencia para uno alcanzarlo. De ahí para allá, ya déjese lo que se lo lleve. O se lo entrega a la ley, lo que sea, pero ya no reciba eso. Yo les puse un ejemplo, creo que hace 3 semanas, de alguien que perdió 400,000 pesos, que entraron a una casa, ellos tenían alquilada una casa, pero el hermano del dueño tenía llaves de ahí y entró y se robó esa plata. Cuando llegaron los dueños, los que vivían en esa casa, encontró 50,000 pesos en el piso. No, corrijo. ¿Cómo fue eso? Encontró, sí, 50,000 pesos en el piso. Y comenzaron a preguntar, y resulta que el personaje
el ladrón había dado a guardar 300.000 en una caseta donde vendían comida y cosas de esas, más arribita cerca. Entonces, atando cabos, ya se dieron cuenta que ese era el dinero. Entonces me preguntaron qué hacer con eso. Yo les dije, bueno, hubo los 50.000 que encontraron en el piso, esos están dentro de la casa, recupéralos como si nada hubiera pasado. Los 300.000 que estaban allá, recupérenlos, pero no los usen sino para comprar o para regalárselo a la gente bien pobre o para artículos de aseo. No los pueden usar en comida porque ya tienen impregnado el robo. Cosas de aseo de pronto. No más. Y los 50.000 que el tipo ya se había tragado, ya déjeselos a él. Con el karma que puedan tener. Cárgueles todo el karma que quieran, pero ya no se puede de eso recibir. ¿Por qué? Es que se impregna de robo. Se impregnan las cosas de la energía del robo. Y eso es fatal. 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 ¿Ven? Ese es el punto. Las cosas, sí, nada sucede porque ni la más leve brizna sin la voluntad de Dios. Pero en uno está permitir que a uno lo robe. Y no es bueno eso. Hay un dicho por estas tierras que dice, los bobos al cielo no van. Los friegan aquí, los friegan allá. Y les doy una noticia, porque esto es una noticia. Si uno lo roban por menso, ante los tribunales de la ley de Dios, uno tiene parte de culpa de ese robo. Parte de culpa del robo. Si lo roban por menso. ¿Ven? Importante que lo tengamos claro. Muy claro. Bueno. ¿Hay más preguntas o continuamos? Sí, maestro, queda algunas preguntas que hace por aquí. Inkia Mafred dice, buen día, maestro, buen día con todos. Le hago una pregunta. ¿El egoísmo está relacionado con el robo? El momento en que, por ejemplo, se coge el alicierto sin pensar en los demás. Eso es acaparamiento, ¿verdad? Ya están entendiendo cómo es la gracia del fueguito. Claro. Es acaparamiento. Es acaparamiento. Muy bien. En la lista ya vimos el pánico financiero, la usura. ¿Qué es la usura? Es el cobro excesivo de un interés. Cuando alguien presta un dinero y le cobran por una tasa por encima, algo excesivo. Por lo regular, casi todos los países tienen una tasa de usura. O sea, hasta ahí es la tasa legal. Pero, por ejemplo, en Colombia existe algo muy desgraciado que se llama el cuentagotas, el gota a gota. Y le cobran hasta el 20% de intereses a una persona semanal o incluso hasta diario. Eso es algo espantoso. Eso
es usura. Y dice el maestro Kelly, la usura pudre el alma. En este país, ahora les quiero contar algo que pasó. Bueno, primero les cuento la crisis a nivel mundial. De pronto algunos de sus mercedes lo sintieron, lo vivieron, otros apenas lo habrán oído. De la crisis financiera que pasó en el año 2000, se disparó desde el 2006, 2007. Desde el 2005 se disparó eso. Y la solución fue entregarle 700.000 millones de dólares a los banqueros. Eso lo hizo el señor Barack Obama. Pero ¿qué fue lo que pasó? Les voy a contar. Un canalla, porque no le cabe más palabra, se inventó algo para robar al pueblo norteamericano, a la gentecita de los Estados Unidos. ¿Cómo fue eso? Les dijo, ¿tiene una casa, un bien inmueble? Póngalo a trabajar para usted. ¿Cómo es el negocio? El banco le presta sobre hipoteca un dinero pagado, bueno, esto es lo voy a poner yo el interés, pero su mercedes, pues no exactamente fue ese, pero como para que lo entiendan. El ejemplo. Pagado al 1%, usted le paga el interés al 1% al banco. Pero ese dinero no se lo vamos a entregar a usted, sino que el banco lo presta. Y lo presta al 1.5. O sea que usted está ganándose 0.5 ahí al son de los tamarindos sin hacer nada. Usted hipotecó al banco, le paga al banco un 1% y usted está recibiendo un 1.5 y queda con 0.5 ahí. Todo el mundo dijo, vea, magnífico negocio. Y todo el mundo comenzó a meter sus casas a los bancos con este sistema. Y felices ganando plata. Pero lo que no sabían es que en una letra menudita por allá decía que el banco podía subir los intereses cuando el banco lo estimara conveniente. Y se la subieron hasta el 2 y hasta el 3. Bueno, estoy diciendo cifras como para que, no es exactamente esas, pero para que me entiendan. Y la gente quebró. Y entonces creó una crisis inmobiliaria en los Estados Unidos. Miles de personas, pudiera decir yo millones, perdieron sus viviendas por esta jugada desgraciada. Es un robo, eso es usura. Ante la ley de los hombres es legal, pero ante la ley de Dios es grave delito, gravísimo delito. ¿Ven? Aquí en Colombia se creó un sistema llamado UPAC para las casas. Y eso, los intereses eran más corrección monetaria, más un pocotón de jodas. Para que se formen una idea, conocí un señor que compró una casa en 20 millones. Eso estoy hablando 30 años atrás.
y a los 5 años de pagar cuotas altísimas y estar al día, debía 50. Así era, eso era espantoso. Y llegó el momento en que eso colapsó. Quebró, la gente no tenía cómo pagar eso. ¿Y el gobierno qué hizo? En lugar de ayudar a la gente que se estaba perdiendo su casa, nos clavó a todos los colombianos 2 por 1000 y tomó recursos de la educación para dárselo a los banqueros. ¿Cómo le parece? Eso es interés de usura y es un delito grave. Ni qué hablar de lo que pasó en Argentina y en el Ecuador en el año 2000, 2001, 2002. Esos son delitos graves por la usura de las personas. Muy bien. Bueno, antes de pasar, ¿hay preguntas? Adelante. Maestro, hay algunas preguntas que llegaron y una de ellas es, Arelis dice, yo siempre me he preguntado eso, porque siempre me devuelven lo que se me llevan. Bueno, ese es un comentario que hace. Sabiak nos dice, nos hace una pregunta. Espere, le doy a Arelis la contesta. Mira, si la persona se la devuelve arrepentida y confundida, pues eso es otra cosa diferente. De pronto hay un punto de negociación. Aun cuando le cuento, en la ley de Dios, la forma de arrepentirse uno cuando alguien roba, tiene que devolver aumentado 5 veces. O sea, 6 veces lo robado. ¿Bien? Y eso está en el libro de Deuteronomios. Mírenlo y verán. Continúe más para acá. Bien, maestro. La siguiente intervención es de Sabiak y dice, un gran saludo a todos los seres de la sala. Una pregunta. ¿Y cuando se roba un carro y la aseguradora o las autoridades lo recuperan y lo regresan al dueño, no se debe recibir de regreso? Qué pregunta tan interesante. Yo le recomendaría lo siguiente. Recíbanlo y véndanlo inmediatamente, lo más rápido que puedan. Y si tienen buena disponibilidad, ese dinero entréguelo a la gente pobre o úsenlo para obras de beneficencia o algo así. O gástenlo en cosas como de aseo o de limpieza o de arreglo. Si ya uno es entendible que pues de pronto no le alcanza porque el dinero siempre se siente esa pérdida, busquen con ese dinero utilizarlo en cosas que no sean ni de comida ni de inversión en algo productivo, porque queda infectado con el robo y eso es una maldición, es un anatema. Eso lleva su anatema dentro. ¿Ven? Pueden utilizarlo de pronto en pagar alguna deuda de otro tipo de cosas, pero no de inversión. Por ejemplo, comprar un local, comprar algo que tenga bendiciones, no lo hagan.
porque queda con ese anatema. La palabra anatema quiere decir una mercancía o algo maldito, impregnado. Lean la Biblia en la toma de Jericó, lo que le pasó a Acán por el anatema que él llevó. Eso es anatema. Bueno, espero sabía que me haya entendido. Adelante, maestra. Continúe. Gratísima, maestro. Aquí hay otra pregunta que hace Alicia. Dice, ¿en qué tipo de situación se incluye cuando uno aporta dinero para reparaciones de la casa y no supervisa lo que se manda a hacer y la persona no queda satisfecha con lo que hicieron? ¿Es un tipo de autorrobo? No entendí bien. De nuevo. Cuando la persona no está encima y le entregan cualquier cosa. Maestro, si le parece, vuelvo y leo. Sí. Bien. Dice, ¿en qué tipo de situación se incluye cuando una persona aporta dinero para reparación de la casa y no supervisa lo que manda a hacer y la persona no queda satisfecha con lo que hicieron? ¿En qué tipo es un tipo de autorrobo? Se llama desmedro administrativo. Desmedro administrativo. Y eso cae, por ejemplo, alguien que sea un gerente o algo y le pongan a revisar algo. Le entregan de cualquier manera y él se traga ese sapo. Es una forma de robo. Es un desmedro. Y cuando uno no cuida lo de uno, es un desmedro administrativo y es un autorrobo. Sí, señora. Desmedro administrativo. Por ejemplo, alguien lo ponen a auditar una construcción. O un gerente, ¿no? Un gerente lo ponen o un supervisor, lo ponen a corregir, a revisar una producción en un lote. Y él recibe como caiga, eso no importa. Eso se llama desmedro administrativo, porque no está usando los controles de calidad que él se comprometió a pasarlos. Es una forma de robo. Así ante el hombre, no, los hombres no, pero ante Dios sí lo es. Desmedro administrativo. ¿Bien? ¿Qué respondía a esa pregunta? ¿Cuál más? Maestro, aquí hay otra pregunta que hace María Eugenia, un poquito amplia, pero ahí vamos, maestro. Dice, buenas noches, maestro. Un día encontré en el mercado donde había mucha gente y no veían el dinero. Empero como 2 horas de haber sido, de haber aparecido, esperé como 2 horas a ver si aparecía alguien que pregunte por el dinero y nadie apareció. Luego me fui a otro mercado a continuar con mis compras y ante mis ojos durante todo el trayecto fui encontrando dinero hasta antes de arribar el bus.
seguí encontrando dinero. La verdad, nunca entendí lo que sucedió en ese viaje. Quisiera saber si eso es robo. Si uno sabe a quién se le cayó y sin embargo lo coge, sí es robo. Si no, no es robo. No lo es. Bien. De todas formas, ese dinero está impregnado de contradicciones y habría que pensar uno. También ahí, pesar en la balanza. Hay seres de una alta necesidad o menestencia que se les aparece de pronto el mecanismo, Dios para ayudarlos de esa manera. Yo, por ejemplo, alguna vez se me perdió un dinero, pero sé que fue por negligencia mía, por olvido. No fue porque me robaran. Y yo dije, bueno, bendije el dinero para que quien lo recibiera le diera el mejor de los usos. Pero era porque a mí se me había perdido. No era porque me lo hubieran sustraído. Entonces, en este caso, no es robo. Pero si de pronto alguien encuentra un billete de puertas para adentro en una casa, indudablemente de alguien de la casa tiene que haber sido ese billete. Ahí sí puede ser robo. ¿Ven? Si alguien va caminando por la calle y se le cayó un billete y el otro de una vez le pone la pata para que el otro no se dé cuenta, eso es robo. Bien, esa es la contesta. Continúe, por favor. Maestro, gratísimas. Aquí hay otra intervención que No la hace Alicia Medina. Dice, mi hermano por el año 1994 me tomó el carro sin mi permiso y Abuso lo de chocó. confianza. Lo conseguí estacionado y chocado. Qué impresión. Quedé impresionada, debe ser. En ese momento tomé la decisión enseguida de repararlo y venderlo. ¿Cómo hacer para limpiar ese desmedro administrativo de autorrobo? Ya hoy no manejo mi dinero así, desde lo poco a lo más, entre otras cosas, el pago de diezmos me ha ayudado a revisar y mejorar la administración del dinero. Es el Pero, comentario que hace. Aldalfi, ahí no hay desmedro administrativo, sino abuso de confianza del hermano. Es un abuso de confianza. No, maestro, son mensajes distintos. Son 3. Ah, ya. Sí, el desmedro administrativo es por entregar dinero para que otro haga algo que yo tenía que hacer. Ah, ya sí, ese sí es desmedro administrativo. Y uno no está encima, entonces le entregan cualquier cosa. Y tiene uno que tragarse ese sapo. Sí. Ajá. Ahí hay desmedro Entonces yo administrativo. sí, que cómo se puede limpiar uno de ese desmedro administrativo, de lo que ya pasó. No, lo que ya pasó, ahí pasó. Uno tiene que es aprender de eso y corregir en sus genes. O sea, tomar esa impresión y reescribirla en los genes nuevamente. ¿Ya? ¿Ven? Gratísimas. Reescribir en sus genes. Bueno.
Maestro, aquí hay otra pregunta que hace Inkia Mafred. Dice, maestro, ¿alguna vez robaron los diezmos? Fue una banda de malhechores. Se logró recuperar una porción del dinero. ¿Qué pasa con ese dinero recuperado si ya está impregnado de robo? En casos como esos, los maestros los utilizan no como diezmo, sino para para otro tipo de aljaba, para ayudar a casos de ayudar a la gente que esté necesitada, pero eso ya no sirve como diezmo. Pero no obstante, hay que avisar y que sean ellos los que le den el destino que debe tener. Bien. Por ejemplo, en el templo, cuando alguna vez pasó eso, lo que se recuperó se utilizaba como para comprarle zapaticos a los monjes o elementos de aseo para ellos, porque eso ya es sobrado de robo, sobre todo los diezmos que son sagrados. Conocí a un tipo Argüelles, por allá en el año 1989, que el tipo se le hizo fácil hacer negocios con los diezmos con el propósito de, bueno, yo hago ese negocio, me gano un dinero y repongo los diezmos y me queda la plática para mí. De entrada, así, si hubiera pasado eso, se llama, ya lo saben, su merced, especulado. Pero resulta que invirtió el negocio y perdió ese dinero. Robo, físico robo. Delicadísimo, delicadísimo. Continúa, mi niña. Por favor, más para acá. Gratísima, maestro. Continúa la pregunta, la venerable Inkia Mafred dice, ¿y qué pasa con los que pagaron esos diezmos? ¿Pierden el dharma de diezmar? No. Ellos no, porque ellos, lo que ellos ganan es lo siguiente. Solo que hay un cambio en las cosas. Cuando se diezma y se lleva el alfolí de Dios, se gana uno un 10% de lo que le llega a uno. Pero aquí lo que hacen es que el karma, un porcentaje de karma de los que diezmaron, y bastante fuerte, queda sobre la espalda del ladrón. Sobre todo, las oportunidades de caer tal vez que tuvieran, los peligros de caer, muchos peligros de caer, pasan a las espaldas de los ladrones. Y eso los puede consumir de pronto para siempre. ¿Ven? Es una limpieza que les hacen a ellos. Continúa, por favor. Otra pregunta que hace maestro Sabiat dice, maestro, hace un tiempo a una compañera la secuestraron, la llevaron lejos y en la carretera la soltaron, pero se llevaron su camioneta. Ella les dio sus bendiciones y les perdonó. ¿Eso les ayuda en algo a ellos? ¿Sabe qué pasa? Eso es lo que llama un mal perdón. Ella está programando de que la vuelvan a robar. Eso no es así. Existen yoes buenos y ese es uno de esos. Ese es un yo tonto. Eso no sirve, ¿sí? Y queda la programación de que en esta vida o en las subsiguientes vuelvan a encontrarse y lo vuelvan a robar y la vuelvan a robar. Bien. No es bueno.
Entrégueselos a la ley de Dios y que no le deban nada a ella. Listo. Pero haga las cosas al derecho. Porque lo que ella hizo fue alcahuetearlos, consentir un delito. Eso es una infamia en nombre del perdón. Es una mala cosa. ¿Queda claro? ¿Qué más es? O lo explico más con más detalle por qué pasa eso. Sí, por favor, maestro, así nos queda más con Mire, claridad lo que el está mencionando perdón usted, está señor. asociado con algo que se llama arrepentimiento. Los ladrones no estaban arrepentidos. Los ladrones no estaban arrepentidos ni esto. Entonces, el supuesto perdón ahí se llama alcahuetería. Ah, no, ¿qué es lo que está diciendo? Roben las veces que quieran, que para mí no hay problema. No es así. Uno se los entrega ante los jueces de la ley. Y que sean los jueces de la ley los que le juzguen, les cobren o hagan lo que sea. Si ellos se arrepientan, bueno, ya verán los jueces de la ley si les cobran o no les cobran. Pero uno se libera de ese marras. ¿Ven? Otra cosa es si de pronto el ladrón se arrepintió y les devolvió las cosas, sinceramente. Bueno. O lo del famélico, o el robo famélico, como lo que pasó el maestro con el robo del motor. Dios se lo perdonó, pero por circunstancias diferentes. ¿Ven? Le pongo otro ejemplo más fuerte. Hace un mes, aquí en Colombia, pasaron por la Justicia Especial para la Paz unos militares confesando que habían asesinado a unos muchachos. Les pongo en contexto primero. En un gobierno nefasto del señor Álvaro Uribe Vélez, a los militares les exigía resultados en la guerra contra las FARC. Entonces ellos buscaban jovencitos que estaban buscando trabajo por allá, los llevaban con engañijas, los asesinaban y los hacían pasar como guerrilleros muertos en combate. Se han visto que hasta ahora 6.402 casos de esos. Hace 15 días, más o menos, en la Justicia Especial para la Paz se presentaron estos señores, militares algunos, y confesaron, señor, yo le maté y eso fue muy impresionante. Yo le maté a su hijo, señora. Se lo maté así, 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 así. Y me arrepiento de eso y le pido perdón a la sociedad y a usted. Ya es diferente, porque los tipos, de alguna forma, hay un nivel de sinceridad. Ya uno puede decir, le perdono en la medida que usted esté arrepentido y en lo otro se lo entrego a la ley de Dios. Pero nuestro corazón ya queda libre de esas cosas. Lo importante es no guardar resentimientos. Liberarse uno de esas cargas, pero no tolerarlas.
Es distinto. ¿Va quedando más claro? La clave en esto se llama arrepentimiento de una criatura. Se lo pongo por otro lado. Una pareja que él o ella son infieles. Y el tipo, yo le perdono. Y sigue, si es el tipo y ella es la infiel, yo le perdono. Y ella sigue. Como él me perdona todo, yo sigo. O si es él igual, como ella me perdona todo. ¿Ustedes creen que eso es correcto? ¿Cierto que no? Si no hay un cambio verdadero y sincero, eso es una alcahuetería. Una alcahuetería. Se entrega la ley y listo. Que Dios obre. Se limpia uno el corazón de resentimientos, de odios, y aquí se empieza una nueva vida, unas nuevas cosas, pero no se deja el marras ese marras emocional no puede quedar. Lo entrega uno a la ley de Dios. Por eso nosotros hablamos de que cuando una deuda ya era impagable, se hacía una carta dirigida a los jueces de la ley con tinta roja, en la cual se entregaba al que no le había uno pagado, o en este caso a ese ladrón de la camioneta, y que queda uno liberado de eso, y quema esa carta, mirando al sur. Eso sí, si al otro día le traen la camioneta, ya no la puede recibir, porque ya la entregó. ¿Ven? Esa es la labor. Ahora sí queda más claro, más para Capi. Sí, maestro, claro que sí, gratísimas. Maestro, quedan algunas preguntas. Su merced nos dirá, o por causa de la hora podemos quedar pendientes para la próxima. ¿Qué horas tenemos? Son las 9:30. Respondamos 8. 2 más y las otras las dejamos para la próxima clase. Gratísima, maestro, sí, señor. Alicia Medina nos dice, decía anteriormente que pagar diezmos, entre otras cosas, ayuda a mejorar la relación con la energía del dinero, saberlo administrar. Será en un futuro una clase de los diezmos y sus bendiciones, venerable maestro. Y hacemos explicación de eso. Maestro. Sí, señora. Ven, siguiente pregunta. La siguiente pregunta la hace Sabiak, dice, otro caso, tomar dinero prestado de los diezmos propios o de una fuente para un evento taoísta o una obra urgente de caridad, Peculado. pero que luego se regresa. ¿Hay que hacer algo para limpiar eso? ¿Es considerado robo? Sí, señora. Hay que, si lo regresa, tiene que regresarlo aumentado 5 veces. Y ahí no ha pasado nada. Si no, cayó en peculado. Peculado. Esa es la contesta. Licencia. Señora. Maestro, un gusto en saludarle. Ay, maestro, ya me mortificó todita. Es que los diezmos se sacan inmediatamente, se recibe el dinero. Sí, pero
Bueno, yo creo que dar explicaciones del caso no hay lugar, pero bueno, Ya sabe. aunque uno pida permiso, pues había un evento que teníamos que realizar, no había dinero, la gente no había pagado el congreso de taoístas, en los lugares, pues obviamente donde se iba a hacer, exigieron que se pagara el 50%, si no ya no se rentaba el lugar y no había de Bueno, dónde. ahí hay una, lo que llaman un atenuante. Un atenuante. Pero si vamos a ser justos con la ley, es así. Ya habría que mirar ante los ojos de Dios. Pese en la balanza, ¿qué se trajo con eso? Pues Pesar sí, en la balanza. se hizo un evento, el evento taoísta, afortunadamente, ya cuando terminó, ya se pudo regresar inmediatamente el dinero, eso fue un caso, pero bueno, sí pedimos permiso, pero entonces pues los seres que dieron, no, yo no quiero involucrarlos, pero pues sí fueron seres de maestros y pues entonces ya ahí seríamos como cómplices con ellos que dijeron que pues sí, si no había de otro lado, no se hacía el evento, pero entonces mi inquietud es si hay que hacer algún perdón o algo. Ese es un caso. El segundo caso fue hace poco, de un ser que ya literalmente estaba a punto pues ya de morir, sin empleo, sin nada que comer, muy grave de salud. No teníamos de dónde. Yo consulté que la única manera de tomar, de tener dinero era tomar claro, de los propios diezmos, esos sí fueron míos, que sí se podía. Y entonces sí, el maestro dijo, pues es que cuando va de por medio la vida se vale cualquier cosa porque de verdad que si no se ha ayudado a ese ser, pues sí, seguramente, bueno, no seguramente, Siempre muy pese en la probablemente. balanza. Entonces, Sabía, pero, pese en ¿qué la hay que balanza. hacer? Ajá, gratitud. ¿Qué hay que hacer en Acuérdense que esos ley casos? superior lava ley inferior. Eso es, ley superior lava ley inferior. Pero tiene que ser por casos de ley superior, pero alguien que, bueno, no, pero es que yo tengo ese par de zapatos, me lo voy a comprar, entonces voy a coger la plata de los diezmos. Ya es distinto. No. ¿Hay que hacer alguna cosa de limpieza? Estos casos. En una próxima clase hablamos, cuando lleguemos allá, hablamos de eso. Gratitud, maestro. Bueno, oiga, no estoy avanzando, pero estamos avanzando. Sí, maestro, claro que sí. Maestro, aquí queda una última pregunta, si su merced nos licencia. Dale, pues. Gratísimas, dice Flor Marlene. Cuando uno da prestado dinero con buena fe y no le devuelven, ¿es robo? Ya no volvió. ¿Cómo es? Redígame la pregunta, por favor. Cuando uno da prestado dinero con buena fe y no le devuelven, ¿es robo? Totalmente. Es robo. Y eso es lo que le estaba contando, de que uno puede cobrar 13 veces, hasta 13 veces, y si no le pagaron, puede hacer una carta a uno, dirige a los jueces de la ley, y entrega en manos de esos jueces al ladrón por la cantidad, explicando. Y quema esa carta. Y ya se dio como robo, y ya ese dinero ya quedó allá ante la ley. Ya no se lo puede recibir uno si se lo trae uno, ya quedó listo. Claro, marras. Licencia, maestro, Sí, porque va en el mismo caso. Es de ese mismo ser que le digo que está en total desgracia y siempre nos dice, préstame, préstame. no Obviamente les presto. sabemos que no va a pagar porque ya es su situación de vida económica, emocional, de su padecimiento de riesgo de vida es muy alto. Y
Entonces, No hagan eso, más bien lo mi- regálenle si es mucha la cosa, pero no sí, le sí, presten. sí, de hecho sí, Ustedes se están encarmando con eso. pero entonces a ella ya cuando haga eso no hay que decirle que no nos diga préstame, sino entonces desde ella, porque claro, uno ya sabe, uno lo hacemos con sabiendo que no lo va a regresar, o sea, sabiendo que es una donación, pero entonces ella también tiene que pedirlo de otra manera para que no sea robo, o solo con la intención de uno de decir, pues no te apures, eso ya sabemos que no tienes para pagar, ya con eso ya no es No, robo. si su mercedes lo hacen diciendo, bueno, pero tampoco es que ahí eso es complejo esas cosas. Hay gente que por karma no merece ser ayudada. Hay gente que por dharma merece ser ayudada. Ayuden su mercedes, pero con sabiduría, no con tontería. Ayudar uno con sabiduría. Pero Como uno cómo decía alguna distingue, vez un profesor, bobo sí, bobito no. Bueno sí, pero pendejo tampoco. Recuerde eso, Sabiac. sí, maestro, pero uno cómo distingue si es, bueno, obviamente los karmas, las situaciones son evidentes Mire, el pero conchudo, uno hay cómo gente que sabe. es conchuda Ya. y eso se llama abuso de confianza. El conchudo, ¿ya? Y eso su merced, en la medida que va desarrollando el amor consciente, va sabiendo. Hay personas que la mejor forma de ayudarlas es no ayudarlas. ¿Ves? Una cosa es alguien que necesite una ayuda y otra cosa es alguien que su forma de vivir es dependiendo de los demás. Y eso, ayudarle es consentirle la alcahuetería. ¿Ven? Gratitudes, maestro. Por ejemplo, yo conocí en la ciudad de Medellín un tipo que tenía una casa buena. Y el hombre vivía en esa casa, una casa, y el trabajo de él era salir por la mañana, se para en un semáforo a pedir dinero. Su trabajo es limonero. ¿Ya? Darle plata al tipo, después de que nosotros lo conocíamos, darle a ese señor, era una alcahuetería. ¿Ven cómo es? Amor es ley, pero amor consciente. En cambio, a alguien que esté verdaderamente necesitado, ayudarle, eso es de Dios. Eso es de Dios. ¿Ven? Bueno, mis niños, por hoy dejemos acá para que no se nos haga tan tarde.